Qué tremendo tiempo para estar en la presencia del Señor en medio de la alabanza de su pueblo, como bien dice las Escrituras, y más aún ahora que ya nos estamos perfilando hacia lo que pronto va a ser el día más importante o la semana más importante de la vida de todo seguidor de Cristo, donde vamos a recordar a su injusta condena, donde vamos a recordar su entrega voluntaria, donde vamos a recordar con gratitud y tristeza al mismo tiempo el sufrimiento injusto, y donde finalmente celebraremos con profunda gratitud su resurrección y el camino que Él establece para nosotros. Así que, y aquí como Iglesia Casa del Padre, recuerden que el día de mañana estamos empezando nuestros 21 días de ayuno y preparándonos pues para estar en el ambiente espiritual adecuado en nuestra mente y nuestro corazón para poder seguir intimando conversando con ese extraordinario Salvador nuestro que tenemos, ¿no? Y nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amo, a quien le rendimos nuestra vida, porque Él finalmente fue el que nos salvó, ¿no? Él nos rescató. Así que un tiempo más importante, más bello para todo creyente. Así que hoy estamos iniciando una serie que nos ha de seguir perfilando para de la mejor manera poder celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El título de nuestra serie es Vine para dar mi vida. Vine para dar mi vida. Palabras de nuestro Señor, que en un momento las vamos a ver, pero palabras de nuestro Señor donde Él mismo define la razón por la cual Él vino a esta tierra. Él vino para dar su vida y establece un derrotero, establece un ejemplo para aquellos que hemos decidido seguirle y emularle, es decir, ser más como Él, ¿no? Y Él vino para dar su vida. Es importante, y lo vamos a hacer por supuesto este año, centrarnos en la victoria, en la resurrección y en ese nuevo pacto que se establece para la humanidad, el cual nos llena de esperanza, de gozo y de alegría. Pero hay una parte que muchas veces no la tenemos tan presente como deberíamos, y es esa entrega del Señor, esa disposición de morir por nosotros, ¿no? Porque en la medida que nosotros podemos aquilatar y valorar la entrega, es que en esa misma medida se va a incrementar nuestra gratitud y nuestro amor. Si yo te entrego un regalo y tú no lo valoras en la medida como a mí me ha costado, tú dirás, sí, pero solamente ha costado 10 o solamente ha costado 1000. Entonces es un regalo que no lo valoras tanto, pero si yo sé que esos 10 o esos 1000 te costaron horas de sacrificio, entonces yo lo voy a valorar más, aunque aparentemente no tenga un valor tal. O si efectivamente me están regalando algo de 1.000.000 que le ha costado, pues sudor y lágrimas a esa otra persona, y eso yo lo valoro, no solamente por el costo, sino por el mismo precio del valor del regalo, entonces mi gratitud se va a incrementar. Y a veces al no considerar o meditar tanto
en esta palabra, que Jesús vino para dar su vida, nos centramos únicamente en el regalo, pero no valoramos lo que costó ese regalo. Y por lo tanto, nuestro amor y gratitud puede ser un poco tenue. Así que vamos a asegurarnos que eso no ocurra. Vamos a asegurarnos pues de poder meditar en su totalidad lo que fue el paso de nuestro Señor Jesucristo por esta tierra, ¿no? Y entonces dice nuestro Señor en Mateo, el capítulo 20, el verso 28, ya nos estamos Jesús está en los últimos momentos de su vida aquí en la tierra antes de ser entregado. Y les da la siguiente declaración a sus discípulos. Recuerdan que Jesús está tratando de que sus discípulos, sus alumnos, entiendan a plenitud la razón por la cual Él ha venido, ¿no? Él no había venido para ser un libertador en lo natural. Él no había venido pues para ser el caudillo que en ese momento estaba esperando la mayoría de las personas del pueblo de Israel, ese caudillo militar para traer una redención en lo natural. Y Jesús está tratando una y otra vez de hacerles entender que igual que nuestras armas pues no son naturales, nuestra milicia no es en lo natural, sino es en lo espiritual. Y está tratando de enseñar. Entonces, en esta conversación que está teniendo con sus discípulos, le dice lo siguiente, y nos lo dice a nosotros. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Vine para dar mi vida, ¿no? Entonces le estoy leyendo de la traducción lenguaje actual. De la traducción la nueva traducción viviente dice de esta manera: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, primero el concepto, vine para dar mi vida. Y él menciona que él no vino para que le sirvan, como solía ser pues en aquellos tiempos el general o el rey en lo natural, que todos le servían. No, yo vine para servir, ¿no? Y cuando yo me pongo a meditar que el Hijo de Dios, como dice Filipenses, no escatimó el hacerse igual a los hombres. Entonces estamos hablando de un ser superior, de un ser divino, que decide hacerse humano para servirnos, ¿no? Esto me llena de gratitud. No tenía él por qué hacerlo, pero él decide renunciar a ese lugar celestial con un solo propósito: servirme. ¿Y cuál es el concepto del servicio? Yo sirvo a alguien para que ese alguien tenga un beneficio. Es una cosa tan sencilla como servir un plato de comida. Estoy sirviendo un plato de comida para que esa persona tenga el beneficio de recibir unos alimentos, obviamente bien preparados, bien presentados, en la temperatura adecuada, pero para que esa persona tenga un beneficio. Y de pronto yo digo, el Santo de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino a hacerse hombre, y no solamente eso, sino para servirme, y ese servicio terminaría en la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no voy a valorar eso y cómo no voy a estar lleno de gratitud? Sabiendo yo la condición de ser humano que yo soy, y más aún la que yo era cuando recién conocí a Cristo.
Es servicio. Lo primero, valora la razón por la cual vino, que vino para dar su vida en beneficio tuyo, en mi beneficio. Y eso incluyó el ser rescate para muchos. Es decir, nuestro Señor no vino para que le sirvan, vino para servir a otros. Y vino para dar su vida como rescate. Rescate. Él te rescató. La palabra rescate, queridos hermanos, apunta a la naturaleza sacrificial de la misión de Jesús. En toda la Escritura, la idea de rescate se asocia con la redención, en la que se realiza un pago para asegurar la liberación de alguien en cautiverio. Tristemente, hoy en día tenemos la delincuencia en el país, que antiguamente fue incluso aún más cruda en la época del terrorismo, donde capturaban a alguien y solicitaban un rescate de dinero. Y si ese dinero no llegaba, mataban a la persona, porque esa persona ya tenía una condena delincuencial en su momento y que tristemente hoy en día estamos en alguna medida viviéndola. Pero usted y yo ya teníamos una sentencia de muerte por lo que habíamos hecho. Pero Jesús vino y Él se presentó como el rescate, un intercambio. El inocente, tal vez incluso por el culpable, un intercambio para rescatar, doy mi vida. Y entonces eso a veces lo decimos tan ligeramente que no lo meditamos. Y yo quiero que usted medite que Jesús fue el rescate que tú necesitabas. Había una condena y tú necesitabas ser rescatado. En el Antiguo Testamento hay varios ejemplos. Uno de ellos que tiene que ver con cuando un animal, digamos, el ejemplo es en Números de un buey que mata a alguien. Entonces la ley decía que había que matar al buey. O incluso, en algunos casos, matar al dueño del buey por la muerte que este animal había ocasionado. Pero se podía presentar un rescate. Y había un sacrificio especial o un pago especial que se daba para que esa muerte ya no se dé. Usted y yo fuimos rescatados. Se pagó un rescate por ti. Se pagó un rescate por mí. Y ese rescate fue Jesús. Y Él mismo lo declaró. Yo vine para dar mi vida. No para que me sirvan, sino para servir. Y para que mi vida sea el rescate para muchos. Ya con eso deberíamos poder estar de rodillas agradeciendo al Señor. Gracias, oh buen Rey, por tanto amor, por haberte humillado y haberte puesto como rescate para que yo me salve. El intercambio de rehenes. Usted era un rehén y Jesús se puso de voluntario. Ellos no, yo. Muy bien. Pero en Juan, el capítulo 10, algo que me anima a seguir incrementando la gratitud y el valor al que yo pongo y no lo tomo a la ligera. Jesús dijo, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla como quiera y también para volverla a tomarla. Eso es lo que ordenó mi Padre. Jesús entregó voluntariamente su vida como un precio necesario para asegurar la libertad de muchos. El único Hijo de Dios, que a su vez se hizo el Hijo de Hombre, que se hizo carne. El único ser que ha existido que tenía la combinación divina y humana, se entregó como rescate. Su vida como rescate evidencia la profundidad del amor de Jesús y su compromiso de cumplir la voluntad del Padre.
Su sacrificio no fue coaccionado, sino un acto intencionado de obediencia a Dios y de servicio a la humanidad, uno por muchos. Cuando se presentaban los sacrificios en el antiguo pacto, donde presentabas animales, obviamente esos animales no decían, ok, ya tranquilito, córtame el cuello, ¿no? Derrama mi sangre. Obviamente, como todo animal, luchaba para que no lo maten. Y se le cortaba la yugular para que derrame la sangre. El ser humano más o menos tiene entre 4 y 5 litros de sangre, ¿no? Y eso representa, digamos, un bidón de agua, ¿no? Toda esa sangre. Jesús dijo, no, acá estoy. Si usted ha tenido oportunidad de vivir en el campo, ha visto y ha conocido y ha tenido la experiencia de cómo se sacrifican o cómo se matan los animales para comerlos. Y nunca, nunca es, ay, qué tranquilo. No, estás matando a un ser vivo. Y Jesús dijo, voluntariamente, me entrego, mátenme a mí, que toda mi sangre se derrame, como un sacrificio, como era en la antigüedad. Imagina lo que era sacrificar un buey. Me dice, ya una palomita, bueno, una oveja, un buey. Sacrificaban animales completos. Y te aseguro que el charco de sangre era impresionante. Sí, y lo digo gráficamente porque necesitamos entender que Jesús derramó su sangre y que eso nos lleve a una mayor gratitud, una mayor devoción, una mayor pasión a ese Dios que voluntariamente entregó su vida por nosotros. Ahora, en Isaías 53 hay un pasaje muy interesante porque Isaías lo habla desde el punto de vista del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces, él dice en Isaías 53, en el verso 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. ¿Qué se le ocurrió? Eso es lo que ocurrió en ese momento. En ese momento la gente que estaba mirando la crucifixión no entendía por qué Jesús estaba sufriendo. Ellos entendían, bueno, algo habrá hecho mal. Sí, pues lo han condenado, será Dios el que lo está condenando. Creían muchos que él era simplemente un charlatán. Bueno, eso te pasa por charlatán, a ver si eres el Hijo de Dios, pues haz esto o haz aquello. Hasta los otros crucificados que estaban ahí al lado le reclamaban. Entonces dice, nosotros le tuvimos, pero nosotros, a pesar de que ya Isaías tiene la revelación que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice, pero nosotros le tuvimos por azotado y por herido, como herido y afligido por Dios. Y dice el verso 5, mas Él, la realidad es que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que el rescate que proporcionó Jesús también habla de la naturaleza sustitutiva de su muerte. El concepto de sustitución se ve claramente en este pasaje. Nosotros pensamos, dice Isaías, como les digo, que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía, y se lo repito, fue magullado y golpeado y aplastado por las maldades que nosotros hicimos. Y el castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Entonces a veces repetimos este verso, entiendo, es un verso conocido, pero hacemos una pausa, Señor. Y quiero entender que todo eso que tú sufriste fue por mis rebeliones. Tú llevaste el castigo que yo debería haber sufrido. Y Él me reemplazó.
Él me sustituyó, Él fue el rescate, no ellos, yo. Uno por miles o por millones. Y eso te debe llevar a una profunda actitud de gracias. Jesús vino para dar su vida. Y entonces por eso que Jesús le está tratando de hacer entender a sus discípulos, como usted y como yo, la razón de vivir del seguidor de Cristo aquí en la tierra. Y le dice en Mateo el capítulo 10, cuando envía por la primera vez a sus discípulos a ese primer envío que envía a los 70, y les explica que va a haber algunas dificultades y persecuciones, pero luego les dice, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entonces a veces pensamos que estas palabras le dijo el Señor para esos primeros seguidores o esos primeros discípulos que eventualmente morirían pues crucificados de cabeza, atravesados por lanzas, quemados vivos o en el circo romano. Pero para nosotros ya no, este verso ya no es, ya no, ahora para nosotros es vida y vida en abundancia. A eso vino Jesús, ¿no? Para concederme todas las peticiones de mi corazón. Sí, pero también Jesús dice que todo eso lo vamos a tener, pero con persecución. Entonces la pregunta es, ¿cómo es tu caminar con el Señor? ¿Hay algo de dificultades? ¿Hay algo de persecución? ¿Hay algo de donde has tenido que decidir renunciar a tu vida por causa del Evangelio? ¿O sigues siendo tú un cristiano de servicio secreto? Nadie sabe que eres cristiano. ¿O eres tan como dicen los muchachos, tan cool que te eres igualito al resto y nadie se da cuenta que tú eres diferente? Y que lo único que aspiras en tu relación con el Señor son bendiciones. Jesús mismo dijo, en este tiempo tendréis tribulaciones. Dice, pero no teman, yo voy a estar con ustedes. Entonces las tribulaciones son esas oposiciones que vamos a encontrar en el camino, producto de nuestra fe. Como escuchaba ahora el testimonio de una mujer ahí en el África cuando entran terroristas musulmanes a su pueblo y empiezan a preguntarle a cada uno, bueno, ¿tú eres un creyente del Islam o tú eres una persona que niega la existencia? Y uno dijo, no soy creyente del Islam, pero tampoco soy un infiel. Yo soy fiel a Cristo, yo creo en Cristo. ¿Qué ponte allá? Se puso allá, boom, lo balearon. Eso cuenta la esposa. Y después le preguntaron a la esposa. Y la esposa cuenta que mientras a su marido lo cruzaron a la calle, el marido empezó simplemente a orar y decirle, Señor, te entrego mi vida. Y ahí lo balearon. Y después le dicen a la esposa, le preguntan lo mismo, ¿crees en el Islam o tú eres un infiel? Y dijo, no, yo no soy infiel. Y ella dice, repetí lo mismo que dijo mi esposo. Yo soy una creyente, yo soy una fiel seguidora de Cristo. Que la pusieron ahí al costado. Y ella dice, simplemente cerré mis ojos, esperando la muerte, y oré en silencio. Y de pronto escuchó una voz que le decía al soldado, oye, dejen a esa mujer tranquila, vengan para acá, vámonos. Y vivió para contar su experiencia. Si yo te pregunto, ¿cuánto de esos conflictos, obviamente no de muerte, porque estamos, a Dios gracias, en una parte del mundo donde no existe ese tipo de persecución o ese tipo de disposición de negarte a ti mismo? Negarse a sí mismo significa buscar el bien de los demás. Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir.
antes de mirar por uno mismo. Cuando Ruth siguió a Noemí y practicó la abnegación en beneficio de su suegra. Cuando Esther arriesgó su vida para salvar a su pueblo, demostró abnegación, es decir, negarse a ella misma para el beneficio del pueblo del Señor. Cuando estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, energía, derechos, posición, reputación, privilegios, comodidades o incluso tu propia vida por amor a Cristo, ejemplificas lo que significa negarte a ti mismo. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. ¡Qué fuerte! Es una realidad. Y el asunto es cómo tú la estás viviendo. Entonces mi pregunta para ti, ya para ir terminando nuestro mensaje de hoy, es, ¿para qué has venido a los pies de Cristo? ¿Viniste para aferrarte a la vida? Y por eso que la pregunta es, ¿vine para aferrarme a la vida? Y en Mateo 16 Jesús se los vuelve a repetir. Y le dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Es decir, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. La abnegación para el cristiano significa renunciar a uno mismo como el centro de tu existencia. Lo que va en contra de la inclinación natural de la voluntad humana, por supuesto. Y reconocer a Jesucristo como su nuevo y verdadero centro. Como esta alabanza que dice Jesús es el centro de mi vida. ¿Es el centro de tu vida? ¿Realmente? ¿Estás tú dispuesto a negarte a ti mismo y buscar el beneficio de los demás? Aunque tu reputación se vea mellada, aunque tu tiempo se vea recortado, aunque tus finanzas se vean achicadas, ¿estás tú dispuesto? No, yo para mí Cristo es bendición, bendición y solo bendición. No es así. Él vino para dar su vida, ¿y tú? En la medida que aquilatemos lo que eso significa, nuestra gratitud se va a incrementar y nuestro amor apasionado se va a manifestar. Él vino para dar su vida. Y en Juan, el capítulo 13, está el evento del lavado de los pies. Y dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Entonces mira, Jesús ya sabía su situación, su lugar y sabía dónde estaba yendo. Y aún así, Él decide levantarse, tomar una toalla y lavarle los pies a los discípulos. Y en el verso 12 dice, y después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto. Se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Es decir, servirse unos a otros. Verso 15. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así que yo te animo que en estos días que vamos a ir meditando en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor, que vamos a estar celebrando, como se conoce, la Semana Santa, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, que no quede únicamente en una
en una celebración religiosa. ¿Qué medita? A lo largo de estos días, Señor, tú viniste a dar tu vida. Eres el Rey de Reyes y decidiste lavar los pies. Eres el Rey de Reyes, el Santo, y decidiste entregar tu vida. No tenías por qué sufrir. En el cielo hay amor, gozo y paz, pero decidiste experimentar dolor, traición, muerte, sufrimiento, por una sola razón, para rescatarnos, como un rescate, que podamos meditar y tener un tiempo de recogimiento y de gratitud. Sí, vamos a celebrar la resurrección con gozo y alegría, pero no olvidemos el grado de entrega, el grado de dolor, de sufrimiento que nuestro Señor tuvo, que fue salvaje, no solamente en el alma, no solamente en ese corte en el espíritu, con el Padre, sino también en lo físico. Y con gratitud, digamos, Señor, gracias. Quiero ser más como tú. Y quiero hacer lo que tú hiciste. Y negarme a mí mismo y tomar la cruz. Yo no he venido para aferrarme a mi vida, a mi posición, a mi carrera, a mis ahorros, a mis negocios, a mí. No, no, no. He venido, así como tú, Señor, para entregar mi vida, no para aferrarme a la vida. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Yo quiero seguir tu ejemplo, Señor. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes y lo mismo que el Señor ha hecho por nosotros. Ese trato de amor digno, de amor benigno, de amor paciente, que lo hagamos con otros, para que otros también conozcan al Señor. Yo vine para dar mi vida. No lo olvides. Palabras de nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.